¿Está contento, hermano? Eso, ya, ahí estamos. Quisiera hablarle hoy de un tema que yo le he colocado: el uso adecuado de la casa de Dios. Vamos a platicar aquí algunas cosas y yo quiero empezar haciéndole un pequeño resumen de las cosas que promueve el espíritu del anticristo. Acuérdese que el anticristo se va a presentar físicamente en el inicio de la tribulación, pero dice el apóstol Juan en un libro que fue escrito hace casi 2000 años, dice el apóstol Juan que el espíritu del anticristo ya está en acción. Es decir, él se va a presentar físicamente, pero el espíritu del anticristo ya está en acción, así dice el apóstol. Y ya estaba en acción hace 2000 años, imagínense, mucho más ahora que ya estamos cerca de la venida del Señor. Entonces, hay cosas que promueve el espíritu del anticristo. Las que yo le voy a decir no son todas, hay muchas cosas. El espíritu del anticristo lo podemos entender desde varias perspectivas. Varios libros de la Biblia hablan de eso. Pero por ejemplo, la blasfemia es algo que promueve el espíritu del anticristo. Acuérdese que en la Biblia el cuerno pequeño es el que tipifica al anticristo, y ese cuerno pequeño dice que su boca hablaba blasfemias, y es una de las cosas del anticristo, blasfemar. Es algo que tenemos que tener cuidado. Hay diferentes tipos de blasfemias. La blasfemia que no va a ser perdonada es la blasfemia contra el Espíritu Santo, según el mismo Señor Jesús lo dijo. Pero hay otros tipos de blasfemia. Hay gente que blasfema de las autoridades, blasfema de las majestades angélicas, blasfema, hermano, aún de cosas que hay en el cielo, aún de cosas que no entiende. Entonces, esas blasfemias, si se arrepienten de corazón, se las pueden perdonar. La única que no va a ser perdonada es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y eso dice la Biblia. Pero la blasfemia es hablar mal denigrando. Eso es blasfemar, que es una palabra compuesta de blas y feme. Es hablar de alguien denigrando a la persona. Eso es blasfemar, o denigrando una cosa. Eso es promovido por el espíritu del anticristo. Que el Señor nos ayude, que guarde nuestra boca a no blasfemar, hermano, a no decir cosas con nuestra boca que se estén prestando a ese espíritu. Otra cosa que promueve el espíritu del anticristo es la apostasía. Eso hemos hablado, que es volverse, regresarse. Nadie puede apostatar si no fue de los nuestros, como nadie puede divorciarse si no ha sido casado. Esa es la apostasía, la promueve el espíritu del anticristo. Y la apostasía en este tiempo, hermano, ha proliferado de maneras gigantescas. La iglesia está, hermano, en un peligro no pequeño, sino grande. Hay mucha apostasía que se ha infiltrado y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. La arrogancia, hablando siempre del cuerno pequeño, dice que hablaba con arrogancia. Eso es una de las cosas del espíritu del anticristo. Pero fíjese qué interesante, que habla con arrogancia, pero también habla con adulación. La adulación, hermano, es parte de este hablar de él. Pero la arrogancia, hermano, por favor, yo quiero que usted y yo le pidamos misericordia. ¿Se atrevería a pedirle misericordia a Dios? Diga: Señor, ten misericordia de mí, dígale, sí. Porque nuestro corazón, hermano, tenemos que examinarlo constantemente, y que no hayan rasgos de arrogancia, porque la arrogancia entorpece. La arrogancia hace que las personas miren las cosas de una forma
Pero esa forma que las están viendo es una forma que los lleva a la destrucción. Por eso la Biblia dice que antes de la caída está la altivez, que es similar a la arrogancia, que es un sinónimo. Entonces tenemos que pedirle al Señor eso, porque la arrogancia no nos permite humillarnos, no nos permite reconocer nuestros errores, nuestras faltas, y entonces hermano, inhabilita nuestra vida a ser ministrada por el Espíritu Santo. Muy bien, eso se promueve el espíritu del anticristo. La iniquidad, eso lo hablamos hace poco, que es el desorden y la anarquía. Eso lo promueve el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo también está promoviendo el ecumenismo. No, si todos adoramos al mismo Dios, no, momento y momento. Aunque así parezca, no adoramos al mismo Dios todas las religiones, de ninguna manera. Así que hay que tener cuidado con esas corrientes, el ecumenismo. Estoy solo dándole un pincelazo porque no me quiero detener ahí, ¿verdad? Pero hace poco se recuerda usted que vimos en un video cómo en el Vaticano se unieron los representantes de 3 religiones, ¿verdad? Los judíos, los católicos que ellos dicen cristianos, y también ahí estuvieron los musulmanes metidos. Aunque hay otra religión que casi no se le da importancia, que es grande también, que son los budistas. Pero hermano, todo eso que sucedió en el Vaticano hace poco es muestras de que el espíritu del anticristo está ganando terreno. Porque hermano, el anticristo va a promover y va a instalar una sola religión. O sea que a los que les gusta el ecumenismo les conviene quedarse a la tribulación, porque ahí sí va a funcionar. Pero nosotros ya no vamos a estar aquí, ¿verdad? ¿O usted sí? No, ¿verdad? Amén. Muy bien, entonces la blasfemia, la apostasía, la arrogancia, la iniquidad, el ecumenismo, la unión de la política y la iglesia, eso vamos a hablar un poco más adelante. Abandonar el pacto santo es parte de lo que él dice: con astucia hará que abandonen el pacto. Y lo que está aquí con rojo es exactamente lo que quiero hablarle. Una de las cosas que hace el espíritu del anticristo es promover la profanación del templo de Dios. Eso lo hace el espíritu del anticristo. Entonces yo solo quiero que leamos este pasaje que dice 2 Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 3. Acuérdense que estamos hablando de las cosas que hace el espíritu del anticristo. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado. Y aquí estamos hablando de todo lo que el anticristo hace, ¿verdad? Al anticristo se le conoce como el hombre de pecado, también se le conoce como el hijo de perdición. Pero note que una de las cosas que él hace es que se opone sobre todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. En otras palabras, usurpa el lugar de Dios y profana el templo. Claro, esto que está aquí se va a dar literalmente, esto se va a dar a la mitad de la tribulación. Porque acuérdense que la primera parte de la tribulación, los judíos van a estar de la mano con el anticristo. Porque el anticristo les va a llevar la paz y van a poder construir su tercer templo, van a poder ofrecer su sacrificio los judíos. Pero a la mitad de la tribulación sucede eso. Cesa el sacrificio y la ofrenda, y él usurpa, el anticristo usurpa el lugar de Dios. Y es cuando entonces la gente se pone, los judíos van a decir, no, aquí la cosa está fea. Y entonces a partir de ahí comienza la gran tribulación, porque ahí en la mitad de la tribulación ellos empiezan a abrir los ojos.
y empiezan a darse cuenta de su error. Pero cuando él empieza a profanar el templo, literalmente es eso. Pero eso que se va a dar literalmente ya se está dando espiritualmente. En este tiempo el espíritu del anticristo, una de las cosas que ha estado haciendo es profanando templos. Y de eso, por eso es que quiero hablarle el uso adecuado de la casa de Dios. Porque el anticristo lo que quiere es que se profanen lugares como estos. Ciertamente alguien va a decir, hermano, pero si esta es una galera grande. Sí, está bien, es una galera grande, pero está dedicada para Dios. Y por lo tanto no le llamamos galera, sino que le llamamos casa de Dios. Este es un templo de adoración a Dios, hermano. Hermano, perdone, pero ese piso en el que usted se para, aunque parezca piso común, este piso está dedicado a la casa de Dios. Todo lo que aquí está dedicado para la casa de Dios. El piano, la batería, el bajo, las trompetas, los micrófonos, el saxofón, todo está dedicado para la casa de Dios. Y por lo tanto, hermano, este lugar es santo. Es santo, hermano, este lugar fue levantado con el propósito de adorar a Dios. ¿Cuántos hemos trabajado de una u otra manera, haciendo ventas, ofrendando, que haciendo aquí y allá, para levantar un lugar de adoración físico? Entendemos nosotros que Dios no es un Dios de templos, es decir, que no lo vamos a encerrar en 4 paredes y que en el templo más bonito está Él. No, nosotros entendemos eso. Pero también tenemos que entender que Dios visita lugares y los visita por lo que en ese lugar se hace. Es que ese es el asunto, no es por la belleza física, sino por lo que en ese lugar se hace. Dios visita ese lugar. Mire, le voy a decir, Dios no visita su casa por su apellido ni por su profesión. Dios visita su casa porque su casa es agradable a Dios, por eso Dios la visita. Su casa, su hogar, pues igual es este. Este lugar fue dedicado para alabar y adorar el nombre de Dios. Y si nosotros hacemos eso, pues el Señor va a visitar este lugar. Pues el lugar, porque ese es el lugar que a Él le gusta, donde Él le gusta estar. Por eso cantamos aquel coro, ¿verdad? Que como me gusta ese coro, hermano. Bienvenido a este lugar. Sí, hermano, yo lo quiero cantar. Yo no sé si usted se anima a que lo cantemos. Venite, mija, lo vamos a cantar. Véngase, Mario también. El de la batería está fuera, ¿verdad? Porque está con los niños. Entonces, Juan Carlos, venite para la batería. Así rapidito, ¿verdad? ¿Se anima a que lo cantemos o no? Sí se lo sabe, ¿verdad? Vamos a ver si nos entonamos. Póngase de pie un momentito, ya se va a sentar en otro ratito. Pero quiero que le ponga atención a lo que vamos a cantar. Que Él sea bienvenido a este lugar. Amén. Bienvenido a este lugar, Señor. Bienvenido a este lugar. La casa es tuya, ven a disfrutar. Bienvenido a este lugar.
La casa no sirve de nada si tú no estás aquí. Ven papá, ven papá, toma tu lugar. Tu presencia es nuestro hogar, tu presencia es nuestro hogar, tu presencia es nuestro hogar, dulce hogar. Tu presencia es nuestro hogar, tu presencia es nuestro hogar, tu presencia es nuestro hogar, dulce hogar. Damos bienvenida una vez más. Bienvenido a este lugar. La casa es tuya. Ven a disfrutar. Bienvenido a este lugar. La casa no sirve de nada si tú no estás. No sirve de nada si tú no estás aquí. Ven papá, ven papá, toma tu lugar. Tu presencia es nuestro hogar, tu presencia es nuestro hogar, tu presencia es nuestro hogar, dulce hogar. Tu presencia es nuestro hogar, 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 dulce hogar. Mueva sus manos y dígale bienvenido, bienvenido, bienvenido a este lugar. Esta casa es tuya, Señor. Esta casa es tuya, Señor. Esta casa es tuya. Ha sido levantada para alabarte y adorarte, Señor. Disfruta estando con nosotros. Gracias, Señor. Dale un aplauso al Rey, hermano. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Dios ve. Hay que tomar su lugar, hermano. Los que se pusieron de pie, ¿verdad? Tomen su lugar, por favor. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Gracias, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que quiere el espíritu del anticristo? Es quitarnos esta comunión con el Padre. Y entonces lo que quiere hacer es que se profane el lugar que fue dedicado para alabar y adorar a Dios, sea profanado. Eso es lo que él quiere. No sé si me voy a entender, hermano, pero si este lugar se profana, usted y yo podemos seguir viniendo, pero que él venga, eso va a ser diferente. Porque él sí se puede alejar de un santuario. Y hermano, si se alejó del santuario, se alejó del templo de Salomón, hermano. Estamos hablando de un templo que él lo diseñó, Dios mismo lo diseñó. Porque así le dijo David a Salomón: esto lo vas a hacer así como están estos planos, porque todo me fue trazado por la mano de Jehová. Entonces Dios mismo había diseñado ese templo y después lo abandonó. ¿Por qué lo abandonó? Porque ese templo empezó a profanarse. Estoy hablando del templo físico. Yo sé que cuando hablamos del templo también podemos hablar de nuestro cuerpo, pero ahorita no estoy hablando de ese contexto. Estoy hablando del contexto en el que el lugar en el que nos reunimos ha sido dedicado para alabar el nombre de Dios, y que esos lugares
Hermano, el espíritu del anticristo quiere profanarlos. Se han empezado a dar cosas, hermano, que son bien terribles, bien delicadas, lamentablemente, dentro de los templos. Las cosas que son consagradas para Dios se han empezado a dar cosas que a Dios le desagradan. Entonces se han empezado a profanar, la presencia de Dios se va y lo único que queda es un grupo de religiosos. Eso es lo único que queda. Pero ya no queda gente que esté enamorada de Dios ni que tenga comunión con el Señor. Eso es lo que quiere hacer el espíritu del anticristo. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Aprender el uso adecuado de la casa de Dios, para que no se profane la casa de Dios. Entonces, mire, le voy a leer unos versículos. Estos solo se los voy a leer porque son a manera de base. 1 Timoteo 3:15. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Entonces, mire, un apóstol le da instrucciones a un hijo espiritual, pastor, que después fue apóstol también, Timoteo, y le dice: te escribo esto para que sepas. Yo quiero que note esto. Es un apóstol, le está dando una instrucción a un pastor para que el pastor sepa cómo debe de conducirse uno en la casa de Dios. ¿Y para qué se lo enseña al pastor? Pues para que el pastor se lo enseñe a la iglesia, me imagino yo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la iglesia a veces no ha sido enseñada cómo debe de comportarse, hermano. Y hermano amado, si hasta en lo secular es así. Más son las mamás, ¿verdad?, que están ahí detrás de sus hijos cuando están comiendo. Le dicen: mira, eso que estás haciendo de chuparte los dedos, eso no lo vayas a hacer cuando estés en casa ajena. Mira, eso que estás haciendo de masticar los huesos de la gallina, no lo vas a hacer cuando estés en casa ajena. Y cómo cuesta cuando uno tiene la costumbre, hasta el pollo campero, solo el pozolero deja uno porque se come todos los huesos, ¿va? Pero ahí está la... No, cuando estés en casa, cuando estés en una actividad social, por favor, el tenedor se agarra así. Habría que ver quién le enseñó a la mamá también, va, si lo está agarrando bien, pero entonces ya está diciendo, el tenedor se agarra así y el cuchillo se agarra así, va. ¿Pero por qué? Porque entonces resulta que cuando uno va a ir a otra casa, esa otra casa, que es una casa de humanos, ¿va?, pero esa otra casa merece cierto respeto. Entonces yo no sé, usted en su casa está con jeans, en calzoneta, ¿verdad? Si quiere se baña, si quiere no se baña. Está en su casa, ¿va? Pero usted va a ir a otra casa, no va a ir así. Por lo menos a bañar, digo yo, ¿va? Se va a bañar, se va a echar su perfumito y se va a poner otra ropa limpia porque va a ir a otra casa. Porque ese otro lugar al que va merece respeto. Y que estamos hablando de un hogar de humanos, de los nuestros. Ahora imagínese la casa de Dios, que no es cualquier cosa. Entonces nosotros debemos de saber a dónde venimos, hermano. Venimos a la casa de Dios. Y si respetamos cuando vamos a otra casa, ¿por qué no vamos a respetar cuando venimos a la casa de Dios? Yo no sé si cuando usted va a otra casa pega los chicles debajo del sofá. Pero en la iglesia, un montón de sillas tienen chicles pegados debajo. Yo no sé si usted cuando va a otra casa mancha las paredes. Pero aquí hubo un tiempo que tuvimos un problema que nos estaban manchando paredes. Lo que no se hace en otra casa, a veces se viene a hacer a la casa de Dios.
Entonces, por eso el apóstol aquí le está diciendo, para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Se debe saber. Debemos de tener algunos conocimientos de qué sí se puede hacer en la casa de Dios y qué no se puede hacer en la casa de Dios. Amén. Muy bien. Ahí vamos. Mire este otro, Esdras 6:15. Y este templo fue terminado el tercer día del mes de Adar. Era el año sexto del reinado del rey Darío, y los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás desterrados celebraron con júbilo la dedicación. Mire, se lo puse con rojo y se lo vuelvo a subrayar. La dedicación de esta casa de Dios. Entonces el asunto es que cuando se dedican las cosas para Dios, ya no son un edificio común. Aunque tenga el mismo bloque de un salón de baile, del mismo, que sea el mismo material, no es un salón de baile. Ya no es un edificio común. Se convirtió en la casa de Dios desde el momento que lo dedicamos para Dios. Así que, hermano, aquí todo, las sillas, las bocinas, todo ha estado dedicado para alabar y glorificar el nombre del Señor. No se le puede dar otro uso. ¿Está conmigo? Bueno, cosas dedicadas al Señor. Y miremos este otro, okay. Salmo 93:5. Tus testimonios son muy fidedignos. La santidad conviene a tu casa eternamente, oh Señor. Ahora note que aquí no está hablando de la santidad mía, porque nosotros tenemos que ser santos, así dice la Biblia. Sed santos como yo soy santo, así dice el Señor. Pero aquí no está hablando de su santidad ni mi santidad, ni la santidad de Él, sino que está hablando de la santidad de su casa. Entonces la casa de Dios también es santa. Todo esto que aquí se ve como ha sido dedicado al Señor es santo y se tiene que usar para usos santos. Y ese fue el problema de los hijos de Elí, que profanaron la casa de Dios. Cosas que ellos hermano, si las hubieran hecho fuera del templo, ya estaban mal. Y no las hacían fuera del templo, sino que dentro del templo. Ese fue el problema de aquel hombre que llegó a aquella fiesta que hizo el rey. Yo no sé si usted se recuerda de ese rey que hace una fiesta e invita y después pasa revista. Y cuando pasa saludando a sus invitados, se da cuenta que uno no llevaba traje de boda. Entonces, pues, viniste a esta casa y ni siquiera te vestiste adecuadamente, papito. Y dice que lo sacan. Entonces, eso, los hijos de Elí y el que le estoy comentando, hermano, se metieron en líos por no respetar la casa a donde los habían invitado. Entonces, quiero que empecemos con lo que no se debe de hacer en la casa de Dios. ¿Qué cosas no se deben de hacer? Este versículo lo acabamos de leer. Solo le quiero decir aquí algo: que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ya lo leímos, por eso lo estoy leyendo rápido. El cual se opone, se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Entonces aquí está el anticristo profanando el templo, eso ya se lo expliqué, pero aquí yo quiero que vea algo. El anticristo es un personaje político y se metió a la iglesia. Entonces, cuando se metió a la iglesia el político, que es el anticristo no va a ser un personaje religioso. Por supuesto que va a tener religión, pero no va a ser un personaje religioso, sino va a ser un político al que le van a dar autoridad y con esa autoridad va a establecer el nuevo orden mundial, que ese es otro tema.
Pero entonces es un político que se sentó en el templo de Dios, entonces lo profanó. Y si lo profanó, eso quiere decir que el templo no se puede usar para política. Perdone si alguien aquí se iba a tirar de alcalde, ¿verdad? Pero no se puede hacer, no se puede usar para eso. ¿Será que nos presta el templo para que podamos explicar los planes de gobierno que tenemos? No, para eso no es el templo. ¿Está conmigo? Muy bien. Ahora miremos este otro. Eso, la política se pone menos cabroso, porque como no todos piensan igual que uno. Pero el templo no es para eso. El templo es para alabar y adorar el nombre del Señor. Y no para estar presentando planes de gobierno que la mayoría de veces no son ciertos. Solo es para engañar. Bueno, 1 Corintios 11:22. ¿Qué? Miren cómo está el apóstol Pablo aquí regañando a los corintios. ¿No tenéis casas para comer y beber? Miren lo que le dice: o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabaré. Entonces aquí lo que es la Santa Cena. Ahí está hablando de la Santa Cena. Pero lo que pasa es que ellos habían malentendido la Santa Cena y se iban a hacer el día de Santa Cena lo que hacían era pegarse una forrada, hermano, en la iglesia. A comer iban. Ese era día de buffet. Y el apóstol Pablo dice: la Santa Cena no es eso. ¿No tienen casas para comer, pues? La Santa Cena es un acto profético. Y entonces les tiene que explicar él de qué se trataba. Y no por fuerza se tiene que tomar de noche. Porque no es cena. Es Santa Cena. Y no es para llenarse, es para participar del cuerpo y de la sangre. Para eso es. Entonces, pero note lo que aquí el apóstol Pablo está diciendo. No tienen casas donde pueden comer y beber, o menospreciáis la iglesia de Dios. Y aquí no está hablando de la iglesia, la novia, como nosotros. Aquí se está refiriendo al lugar físico, que era donde ellos estaban reuniéndose. Entonces, ¿qué sería menospreciar la iglesia de Dios? Porque se menosprecia. Hermano, mire, es bien penoso decir esto. Pero fíjese usted que cuando la gente va a la iglesia católica, se cuadra en la entrada, apaga su celular y entra. Me siente que los santos lo están viendo, entonces entra así todo así, que las imágenes. Y te digo yo, ¿cómo respetan ese lugar pagano? Y no se puede respetar un lugar genuino de adoración. Eso quiere decir que se menosprecia. Entonces tenemos que aprender a darle el valor adecuado a la iglesia de Dios, hermano. No menospreciarla. Entonces la iglesia de Dios, hermano, yo lo he dicho a veces cuando hemos hablado del cuidado de los niños, he dicho: hermano, dígale a sus hijos que este no es parque. Hay que explicarles que esta es la iglesia de Dios. Hay que explicar eso, hermano. Tampoco es un salón de usos múltiples. Es un lugar para alabar y adorar el nombre de Dios. Lo podemos usar para otra cosa. El día que lo empecemos a usar para otra cosa, nos metemos en líos con él. Nos lo van a demandar. Y no solo eso. El problema más grande es que él se va a alejar. Y yo no quiero que él se aleje. Yo quiero que él esté en medio de nosotros. Que cuando le alabemos, le adoremos, su presencia se mueva en medio de nosotros. Que cada uno de nosotros recibamos su abrazo, recibamos respeto,
respuestas, recibamos su palabra, recibamos ministración, que haya de toda la bendición que venimos a buscar, que la encontremos en este lugar, hermano. Eso es lo que yo quisiera. No sé si usted quisiera eso. Entonces tenemos que usarlo para lo que es. No se debe usar para cosas que no son. Mire, hermano, ahorita con lo del mundial va. Un par de iglesias, no de aquí de Tiquizate, no. Y no le voy a decir de dónde tampoco. Pero hermano, suspendieron el culto para pasar el mundial pues ¿cómo puede ser eso? No puede ser más importante un partido de fútbol que adorar un momento al Señor, hermano. Y al final, ¿qué nos sacamos nosotros? Que gane uno, que gane otro. Pero es de América. ¿Y qué? Así que mañana no se acaba viendo el partido, se viene al ayuno, por favor. Hay que menospreciar la casa de Dios. Pero algunos los usan, hermano, parece mentira, pero han usado los templos para salones de baile. Entonces, eso es menospreciar la casa de Dios. Hermano, de repente hasta uno podría sacarle provecho, decir, los días que no hay culto vamos a rentar el local para actividades sociales, pero no, y no es para eso, no es para sacarle provecho económico, es para que nos juntemos a adorar al Señor, para eso es. Muy bien, entonces no hay que menospreciar la casa de Dios. Entonces, ¿qué no se debe hacer? Menospreciar. No menosprecie este lugar. Con todo respeto para su casa linda, hermosa, yo sé que es su nidito, pero aquí hay que respetar más que allá. Allá también, pero aquí más. Hay que respetar, hermano. Hay que cuidar. ¿Cómo es la iglesia? No, pues ¿por qué la iglesia? Hay que cuidarlo. No, pero aquí nadie es el dueño. ¿Cómo que no? El dueño es Dios. Y a Él tenemos que entregar cuentas. No menospreciemos la iglesia de Dios. Muy bien, diremos este otro. Juan 2:15. Y haciendo un azote de cuerdas, aquí está hablando el Señor Jesús, echó a todos fuera del templo. Con las ovejas y los bueyes desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi Padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. ¡Wow! El Señor entra al templo y se dio cuenta que ni aún los mismos sacerdotes estaban interesados en los sacrificios, sino que estaban interesados en ver cuánto dinero estaba entrando. Se cambió el enfoque, se cambió la prioridad. De repente, no quiero justificar, pero de repente al principio, cuando empezaron a vender ahí las ovejas y los palominos, de repente lo hicieron con buena intención, porque habían unos extranjeros que venían de lejos y no podían traer sus animalitos. Entonces ellos lo que hacían es que se traían el dinero y venían a comprar un animalito para el sacrificio. Entonces de repente al principio lo pudieron hacer con buena intención, pero después se convirtió esa en la prioridad. Ya no eran tanto los sacrificios, sino sacarle el jugo a todos los extranjeros que venían con plata. Se convirtió en una casa de comercio. Entonces ahora, hermano, las iglesias se han convertido en eso. Y tenemos que tener cuidado, hermano. Pero hermano, este lugar no es para promover préstamos.
¿Me presta su iglesia para que promovamos préstamo? No, que vaya a otro lado, aquí en la iglesia no. No es para eso. Incluso las jornadas médicas, ¿va? Porque se pusieron de moda las jornadas médicas, aunque en algún tiempo algunas, o todavía hay algunas jornadas médicas que sí tienen el propósito de ayudar, que no cobran la consulta, regalan la medicina y ayudan a la gente, le hacen operaciones gratis, etcétera. Creo que en ese sentido hay un beneficio para la comunidad, medio se toleraría. Pero ahora las jornadas médicas son con el objetivo de sacarle pisto a la gente, hermano. Como le digo, no todas, todavía hay algunas con buenos objetivos, pero hay unas que no le vamos a comprar la consulta, pero le sacan a la gente un montón de plata de otra forma. Es lo que están. Y lo que dice, ¿sabe qué? Y le vamos a dejar una ofrenda a la iglesia después de la jornada médica. No queremos la ofrenda, la iglesia no es para eso. ¿Está conmigo, hermano? Entonces habían convertido la iglesia en una casa de comercio. Y aquí hay que tener cuidado también, hermano. Yo sé que eso lo digo con temor, con respeto, pero yo creo que deberíamos de tratar de abstenernos también aquí de vender, de utilizarlo para vender cosas nuestras. Que uno se dedique a vender ropita, pantalones, abstenernos de eso. ¿Sí? Entonces voy a ir a la iglesia para ver cuántos pantalones vendo, ¿verdad? Ya no va a ser por venir a adorar a Dios. Amén. Bueno, muy bien, sigamos. Ezequiel 8:5. Estamos viendo qué cosas no se deben de hacer en la casa de Dios. Y él me dijo: hijo de hombre, levanta ahora tus ojos hacia el norte. Y levanté mis ojos hacia el norte, y aquí al norte de la puerta del altar, aquí está hablando Ezequiel, que estaba viendo el templo, estaba el ídolo de los celos a la entrada. Entonces aquí estaba el ídolo de los celos. Nosotros hemos entendido que ese es el obelisco que está en la plaza de San Pedro. Esos obeliscos son, hermano, este tipo de imagen. ¿Sabe de qué le estoy hablando, verdad? ¿Cuántos saben de qué estoy hablando cuando hablo de obelisco? Muy bien. ¿Cuántos no saben de qué estoy hablando? Muy bien. Entonces les voy a explicar. El obelisco es aquel que ponen a veces de adorno en algunos parques, que es una como columna, pero que al final termina en punta. Esos son los obeliscos. En la Plaza San Pedro hay una. En Estados Unidos, en Washington hay una, que es visitada por miles de turistas, ¿va? Ese es el ídolo de los celos. ¿Y dónde lo vio él? Lo vio en el templo. Ahora, Ezequiel estaba viendo, hermano, él estaba teniendo una revelación del tercer templo, y solo le voy a explicar así rapidito. Eso es lo que nos da la base a nosotros de decir que cuando se construya el tercer templo, que va a ser en la tribulación, es probable que el obelisco de la Plaza San Pedro lo trasladen para ahí, porque él lo que vio fue eso, el ídolo de los celos. Muy bien, pero yo quiero que quitemos ahorita, que nos quitemos de la mente eso. Solo le estoy explicando qué fue lo que vio él en el templo, profanando el templo, el ídolo de los celos. Pero quitémosle ídolo de los celos y solo dejemos la palabra esto, mire. ¿Para qué no se debe usar el templo? Para ídolos. Para ídolos. Y así como hay ídolos de madera, también hay ídolos de carne y hueso. Entonces, hermano, tal vez nosotros no tenemos imágenes, ¿verdad? Pero tenemos que tener cuidado en que en algún momento no le vayamos a
quemar incienso a un hombre, que el templo se utilice para ídolos de carne y hueso. Y la idolatría está, en este tiempo, la idolatría hacia los hombres está demasiado impregnada en la iglesia, hermano. Que la gente cuando se trata de aplaudirle a Dios, así hasta algo de mala gana, ¿verdad? Pero cuando sale su cantante favorito a la escena, hasta grita ¡ah! Y aplaude. ¿Y por qué cuando era el aplauso a Dios lo hizo de mala gana y ahora que salió su ídolo, a él sí le aplaudió? Entonces ahorita, hermano, tenemos que tener cuidado que en el templo no se levanten ídolos. Ni siquiera, hermano, yo le expliqué la vez pasada que ni siquiera ángeles tenemos que adorar, hermano. Si Juan cuando vio aquel ángel, el apóstol Juan en Apocalipsis vio aquel ángel, lo vio tan glorioso que lo iba a adorar. Y el ángel le dice: momento, no hagas eso. Si yo soy consiervo tuyo, yo también soy un adorador. Adora a Dios, dice el ángel. Entonces, si no tenemos que adorar ángeles, que mucho menos hombres, hermano. Pero la idolatría, hermano, hacia grupos musicales, hacia cantantes, o hacia predicadores, que probablemente algunos de ellos, si Dios los use, que sean genuinos, algunos de ellos no sean tan genuinos, porque hay algunos cantantes que los oyen en iglesias cristianas que son católicos y oyen su música hasta las ponen en los púlpitos y el cantante es católico. Me dan ganas de decir un nombre, pero no me voy a aguantar. Entonces, y todavía con eso, hermano, que es católico, algunos lo saben, porque uno de ellos lo ha dicho claramente, que él es ecuménico. Bueno, él es ecuménico para que lo acepten en los cristianos, pero realmente es católico. Y aún así, sabiendo eso, hay gente que le rinde homenaje, hermano. Entonces, ¿para qué no se debe usar la iglesia? Para levantar ídolos. Decía el doctor Ríos, que el doctor Ríos tenía sus dichos bien bonitos, ¿verdad? Pero le decía: no habrían ídolos si no hubiera quien los cargara. Así que la idolatría no es culpa del ídolo, sino es culpa de los idólatras. Entonces tenemos que quitar todo eso, hermano, sacarlo, decir: Señor, yo voy a tu casa, ya sea esta o en cualquier lugar en que usted se reúna a adorar a Dios, yo voy a eso, a adorar y glorificar el nombre de Dios, a bendecir su nombre, a buscarlo a Él, a tener intimidad con Él. A eso vamos. Dios nos ayude, ¿verdad? Me recuerdo que hace un par de años que estuvo Ebenezer Honduras en Shela, o 3 años van a ser, creo yo, se llenó el templo ahí con el hermano Julio, y porque llegó gente de otras iglesias, ahí se llenó, topado. Mientras Ebenezer Honduras estaba en la alabanza, ahí estaban. Cuando la hermana Ninosca empezó con la adoración, se quedó a la mitad del templo. Y ella lo dijo: ahora nos quedamos los adoradores. Entonces, ¿a qué llegó la gente? A guanaquear. Nosotros llegamos a adorar el nombre del Señor, hermano. ¿Está conmigo? Así que no idolatrar grupos musicales, no idolatrar cantantes, no idolatrar predicadores, sino alabar y glorificar el nombre del Señor. Aunque algunos de esos vasos sí sean usados por el Señor genuinos,
Solo son esos, son vasos. Esos son nada más. Muy bien. ¿Qué otra cosa no se tiene que hacer? Ezequiel 8:13. Y me dijo, aún verás que cometen mayores abominaciones. Entonces me llevó a la entrada de la puerta de la casa del Señor que está al norte. Y aquí había ahí mujeres sentadas en el templo de Dios, llorando a Tamuz. ¿Dónde? En el templo, en la casa de Dios. Y Tamuz, usted sabe de qué estamos hablando cuando hablamos de Tamuz, ¿verdad? ¿Sí o no? De la Navidad, hermano. Si la Navidad es adoración a Tamuz. Entonces, ¿qué estaban haciendo? En el templo de Dios celebraron una fiesta pagana. ¿Qué no se tiene que hacer en el templo? Celebrar fiestas paganas. Entiéndase, la Navidad, Día del Cariño, que son las comunes, ¿verdad? Imagínense ya con eso, ¿verdad? Imagínense ya las iglesias celebrando otras que son iguales o peores, ¿verdad? Pero las más comunes son esas, y no es para eso. ¿Y qué tiene mal el Día del Cariño, pues? Ay, Dios mío, solo es de averiguar en la literatura secular. Ni siquiera hay que ser gran hermano espiritual para saber eso. Solo es de leer de dónde viene eso y que es pagano. La Biblia no dice que se celebra el Día del Cariño. Entonces no se debe usar para celebraciones paganas. Amén. Miremos dos más. Segunda Crónicas 26:17. Entonces el sacerdote Azarías entró tras él, y con él 80 sacerdotes del Señor, hombres valientes, y se opusieron al rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, Usías, quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemar incienso. Sal del santuario, porque has sido infiel y no recibirás honra. Entonces, otra de las cosas que no se tiene que hacer es, esto es bien delicado, pero todo modo lo tenemos que decir: ¿a quién se le da el púlpito? Porque aquí Usías estaba queriendo hacer lo que le tocaba a los sacerdotes, y a él no le tocaba, no le correspondía, estaba usurpando. No se le puede dar al púlpito a alguien solo porque aporte a la iglesia. No. Tiene que ser esto movido por el Señor, no puede ser por una influencia. ¿A quién se le da el púlpito? Entonces los sacerdotes se armaron de valor. Mire lo que dice aquí, porque era el rey al que iban a enfrentar, no era cualquiera. Entonces dice que eran hombres valientes, mire, valientes. Se opusieron al rey y le dijeron: no te corresponde a ti. Cada quien tiene que reconocer lo que le corresponde. Entonces eso significa cuidar lo santo, y eso significa cuidar los púlpitos. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Amén, hermano. Este es tremendo. Nehemías 13:11. Por tanto reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Entonces reuní a los levitas y los restablecí en sus puestos. Entonces, otra de las cosas que puede suceder que uno haga es que abandone la casa de Dios. Y no estoy hablando ahorita de dejar de congregarse, porque ese es un tipo de abandono. Pero estoy hablando de descuidar la casa de Dios, de descuidarla, de no ponerle la atención. Eso es bien tremendo, hermano. Yo me recuerdo que una vez fuimos a un templo, hermano. A la de veras que
un espíritu de abandono, telarañas por todos lados, todos los aparatos bien sucios, nadie podía ni siquiera limpiar los cables, hermano, ni siquiera los músicos. O sea, no puede ser, no sé, bueno, eso no es por nuestros músicos, porque esto lo hemos hablado con ellos, pues. Pero en ese caso, ese lugar que fuimos, no puede ser que el mismo que toque el instrumento no tenga el cuidado de pasarle un trapito. Se pone a tocar y en medio de la polvazón, del polvo. No puede ser. Qué abandonado, no podemos abandonar, no podemos descuidar la casa de Dios, hermano. No puedes, la casa que esté sucia. ¿Cómo que esté sucia? O sea, tenemos que cuidar mejor que nuestra casa, hermano. Sí me va a entender, ¿verdad? No abandone la casa de Dios. Hay que tener los cuidados necesarios con los utensilios, limpiar donde usted le toque servir al Señor. Preocúpese que las cosas estén bien cuidaditas, bien guardaditas, bien ordenaditas. Amén. No al abandono de la casa de Dios, sino que tenemos que tener cuidados, cuidarla con todo nuestro corazón.